Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Hace rato no hablamos en el canal del Borussia Dortmund y por supuesto lo tenemos que hacer en este momento cuando está a puertas de disputar su tercera final de la Champions League. La primera en 1997 cuando le ganó el título a la Juventus y la segunda en 2013 donde la perdió frente a su connacional el Bayern Múnich. En este 2024 la disputará frente al gran favorito Real Madrid. Y veremos qué nos tiene preparado el destino. Antes de los octavos de final, el Dortmund no estaba en los planes de absolutamente nadie para disputar esta final. En octavos el sorteo le favoreció poniéndole al PSV Eindhoven, en cuartos eliminaron al siempre difícil Atlético de Madrid y en semis echaron al millonario Paris Saint-Germain, que duplicaba el valor de su plantilla. Con este contexto, merece que hoy le dediquemos tiempo a las últimas 4 temporadas del equipo. Y veamos cuáles han sido las claves de que hoy esté disputando el trono de Europa. Analicemos su rendimiento de los últimos años, su inteligencia en los mercados de fichajes, su increíble hinchada, su perseverancia y sus posibilidades de darle un golpe a la historia este 1 de junio. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Para tus próximas apuestas te recomiendo que uses la casa que yo uso, 1xBet. Con el código QR que ves en pantalla o el enlace en el comentario fijado, te puedes registrar de esta manera. Elige tu país, moneda, escribe mi código promocional FUTMAS1 con el que te darán $100 con el primer depósito, le das clic al botón verde y listo. De inmediato te dan usuario, contraseña y posterior haces tu primer depósito para que se te haga efectivo el bono de la promoción. En este momento con mi cuenta le apostaré a la final de la Champions League que ambos equipos marcarán gol a una cuota de 1.71. Le apostaré 20.000 pesos colombianos que son más o menos $5. Apuesta responsablemente con dinero que no necesites y anímate a hacer tus propias predicciones con 1xBet. Recuerda el código promocional abajo en la caja de comentarios o con el código QR. En verano del 2015, el exitoso ciclo de Jürgen Klopp llegó a su fin. El equipo había entrado en una dinámica negativa donde finalizó en 7º lugar en la campaña 2014-2015. Y claramente, tanto el club como el entrenador alemán necesitaban nuevos aires. En reemplazo de Klopp arribó Thomas Tuchel, que permaneció 2 temporadas. En la primera, la 2015-2016, el equipo finalizó en segunda posición de la Bundesliga y en la segunda campaña, la 2016-2017, fueron terceros en liga. En la Champions, en esa campaña avanzaron hasta los cuartos de final donde les eliminó el Mónaco y ganaron la Copa Alemana venciendo al Eintracht Frankfurt en la final 2-1. 3 días posterior a ese título, las directivas de forma imprevista despidieron a Tuchel. Las razones claramente no eran deportivas, sino más bien diferencias que tuvieron con el entrenador. Al parecer, el estratega exigía más presupuesto para armar una plantilla más competitiva, pero las directivas decidieron mejor despedirlo. En la campaña 2017-2018, el equipo tuvo 2 entrenadores. En el primer semestre, el neerlandés Peter Bosz y en el segundo semestre, el austriaco Peter Stöger. El equipo con los dos tuvo una involución notable con la que finalizaron en el 4º lugar de la Bundesliga y en Champions cayeron en fase de grupos. Para la siguiente campaña, la 2018-2019, las directivas contrataron al suizo Lucien Favre, a quien le dieron más tiempo. En su primera campaña, el equipo mejoró el rendimiento. Estuvieron bastante cerca de arrebatarle el título de la Bundesliga al Bayern Múnich, finalizando a 2 puntos. Y en la Champions cayeron en octavos frente al que sería el subcampeón de esa versión, Tottenham. En la siguiente temporada, la 2019-2020, iniciaron con título ganándole la Supercopa de Alemania al Bayern Múnich, pero en adelante el rendimiento tuvo un claro bajón. En la Bundesliga, si bien conservaron el segundo lugar, esta vez el campeón Bayern le sacó una gran ventaja de 13 puntos. Y en la Champions League volvieron a caer en los octavos de final frente al Paris Saint-Germain. De lo más destacado en fichajes en esa campaña fue la contratación del centrodelantero noruego de 19 años Erling Haaland, comprado al Salzburgo en 20 millones. En verano del 2020, las directivas del club decidieron respaldar al entrenador suizo Lucien Favre. En ese momento, el proceso ya llevaba 2 años y en términos generales, el balance deportivo y económico del club era aceptable. Para ese mercado de fichajes, como de costumbre, el Dortmund gastó poco, pero de manera bastante inteligente. Ficharon al pívot alemán de 26 años Emre Can, comprado a la Juventus en 25 millones, y al mediocentro ofensivo inglés de 17 años Jude Bellingham, comprado al Birmingham en 30 millones. Una cantidad arriesgada para la edad del jugador, pero asumida de forma valiente por el club en ese momento. En el tema de bajas, las más importantes fueron la de 2 jugadores protagonistas de la final de la Copa del Mundo del 2014.
El que marcó el gol Mario Götze, que se marchó libre al PSV Eindhoven, y el que le dio la asistencia a Andrés Schürrle, que decidió retirarse del fútbol con apenas 29 años. Del equipo del 2024, aparte del ya mencionado Schan, se encontraba Mats Hummels, quien había regresado en 2019, Julian Brandt, fichado en 2019, y por supuesto Marco Reus, el más antiguo de la plantilla. El rendimiento del equipo en esa temporada 2020-2021 fue el siguiente. Iniciando no pudieron defender el título de la Supercopa de Alemania, cayendo frente al Bayern 3-2. En la Bundesliga en la fecha 11 cayeron goleados por 1-5 en el Signal Iduna Park y bajaron a la casilla quinta. Situación que prendió las alarmas de las directivas, que decidieron despedir al entrenador suizo a mediados de diciembre del 2020. En su reemplazo nombraron a uno de sus asistentes, el alemán Edin Terzic, de tan solo 38 años, quien se encontraba en el equipo desde la época de Klopp manejando divisiones inferiores, y desde 2018 era parte del staff del primer equipo. En la Copa Alemana, Favre dejó el equipo clasificado a la segunda ronda y en adelante Terzic supo hacer una campaña impecable en ese torneo, clasificando el equipo hasta la final, la cual se la ganaron al Leipzig con una goleada de 4-1. En la Champions League, el anterior estratega dejó el equipo clasificado a los octavos de final, y en adelante bajo el mando de Terzic, eliminaron al Sevilla en dicha instancia con un global de 5-4, y en cuartos les eliminó el subcampeón de esa versión Manchester City con un global de 4-2. Y en la Bundesliga, Terzic logró meter al equipo en tercer lugar, donde por lo menos lograron el cupo a la Champions de la siguiente versión. En ese mercado de fichajes, el Dortmund gastó 55 millones e ingresó 6 millones. Dando un balance negativo de 49 millones. En Alemania fueron el tercer club que más gastó en ese concepto, y en Europa el número 30. En verano del 2021, las directivas decidieron no continuar con Terzic como primer entrenador. Si bien el joven estratega alemán lo hizo bien en esa segunda mitad de campaña, todavía no le veían con la preparación suficiente para seguir conduciendo el primer equipo. En su reemplazo nombraron al alemán Marco Rose, quien llegaba de dirigir al Gladbach. Para esa ventana de transferencias 2021-2022 se compraron dos jugadores. El portero suizo de 23 años Gregor Kobel compraba al Stuttgart en 15 millones de euros y el extremo derecho neerlandés de 22 años Daniel Malen compraba al PSV Eindhoven en 30 millones. La baja más importante fue la de Jadon Sancho de 21 años vendido al Manchester United en 85 millones de euros. Jugador de gran potencial en ese momento, que marcó 16 goles y dio 20 asistencias en 38 partidos de esa campaña anterior. El rendimiento de esa campaña fue el siguiente. Iniciando, perdieron la Supercopa Alemana con el Bayern Múnich con un marcador de 1-3. En la Copa Alemana cayeron en octavos de final frente al St. Pauli de la segunda división. En la Champions League no pudieron avanzar de la fase de grupos, siendo superados por el Ajax y el Sporting de Lisboa, finalizando en tercer lugar y relegados a la Europa League, donde también fueron eliminados en la fase previa a los octavos de final por el Rangers escocés con un global de 6-4. Y en la Bundesliga finalizaron en segundo lugar a 8 puntos del campeón Bayern Múnich. En esa temporada el club gastó en fichajes 45 millones y le ingresaron 110. En Alemania fueron el quinto club de los que más gastaron y en Europa el número 37. En verano del 2022, las directivas decidieron despedir al entrenador Marco Rose debido al flojo rendimiento del equipo en esa campaña anterior. Sobre todo, se consideró las presentaciones en el ámbito europeo, donde tuvieron una gran caída. Primero eliminados en la fase de grupos de Champions y posterior eliminados en la primera fase que disputaron de la Europa League frente a un club de menor presupuesto como el Rangers. En su reemplazo volvieron a llamar al joven alemán Edin Terzic, a quien habían apartado del cargo un año atrás. Esa primera experiencia la desarrolló como interino, pero en esta segunda oportunidad, al mando del equipo, lo haría como entrenador en propiedad. En el mercado de fichajes de esa campaña, el club contrató 3 jugadores importantes de cara al futuro. Como agente libre, proveniente del Bayern Múnich, llegó el defensa central alemán de 26 años, Niklas Süle. Ficharon al defensa central alemán de 22 años Nico Schlotterbeck, pagando al Friburgo 20 millones de euros. Y el extremo izquierdo de 20 años Karim Adeyemi compraba al Salzburgo en 30 millones. En el tema de bajas, 2 fueron las más relevantes, ambos vendidos al Manchester City. El defensa central Manuel Akanji, vendido en 20 millones, y el centrodelantero noruego de 21 años Erling Haaland, vendido en 60 millones. Una cifra bastante baja, pero explicada por una cláusula de rescisión de contrato que los agentes y el padre del noruego visionaron hacer cuando firmaron con el Dortmund.
El rendimiento del equipo en esa temporada fue el siguiente. En la Copa Alemana avanzaron hasta los cuartos de final donde les eliminó el Leipzig 2-0. En la Champions League ocuparon el segundo lugar de la fase de grupos sumando 9 puntos, solo superados por el Manchester City. Pero en octavos les eliminó Chelsea con un global de 2-1. Y en la Bundesliga estuvieron a punto de ser campeones y acabar con la hegemonía del Bayern Múnich. A la última fecha llegaron con la primera opción de quedar campeones si ganaban su partido versus el Mainz, pero no lo pudieron hacer. En el primer tiempo ya perdían 2-0 y en el segundo tiempo apenas les dio para empatar el encuentro y paralelamente el Bayern Múnich sí hizo sus deberes, que era ganarle al Colonia de visita. Y al final ambos equipos quedaron con 71 puntos y por diferencia de gol los bávaros alzaron su liga número 11 en línea. Y el Dortmund quedó a un suspiro de parar la sequía de Bundesliga del Bayern Múnich. En ese mercado de fichajes se gastaron 105 millones de euros e ingresaron 82 millones, dando un balance negativo de 23 millones. En Alemania fueron el segundo club que más gastó por detrás del Bayern Múnich y en Europa el número 21. A pesar de la monumental pecheada de la liga de la campaña pasada anterior, los directivos negriamarillos decidieron respaldar a Terzic. El hecho de por lo menos haber peleado la liga hasta el final con el hegemónico Bayern Múnich le daban al joven entrenador argumentos suficientes para continuar en el banquillo. El mercado de fichajes de esta campaña fue relevante para contratar varios de los jugadores protagonistas del equipo finalista de Champions. Ellos fueron el lateral izquierdo neerlandés de 21 años Ian Madsen, prestado por Chelsea, el centrodelantero alemán de 30 años Niklas Füllkrug, comprado al Werder Bremen en 17 millones de euros, el mediocentro austriaco de 29 años Marcel Sabitzer, comprado al Bayern Múnich en 19 millones, el mediocentro alemán de 22 años Felix Mecha, comprado al Wolfsburgo en 30 millones, y cómo no mencionarlo, el regreso del extremo izquierdo inglés de 23 años Jadon Sancho a préstamo por parte del Manchester United. La baja más importante fue la del mediocentro ofensivo de 20 años Jude Bellingham, vendido al Real Madrid en 103 millones de euros. Un monto bastante importante que adicional tiene unas cláusulas de bonos extras, las cuales en su mayoría se han cumplido, en la que también se incluye ganar la Champions por parte del Real Madrid. El caso es que si cumple esta última cláusula, hay rumores que el Dortmund puede embolsillarse 25 millones, algo que es completamente falso, y según últimas informaciones, ese monto real podría estar alrededor de los 5 millones de euros. El rendimiento de esta campaña fue el siguiente. En la Copa Alemana cayeron en la tempranera fase de octavos de final frente al Stuttgart con un marcador de 2-0. En la Bundesliga, Terzic no fue capaz de mantener el nivel de la campaña pasada. Esta vez no pudo pelear por el título, en cambio sus esfuerzos se centraron en por lo menos lograr un cupo a la Champions League, objetivo que pudo lograr producto de que en esta temporada van 5 equipos alemanes a la máxima cita continental de clubes. Dicha situación evidencia claramente la involución del equipo en liga. Culminada la fecha 23, a finales de febrero, la directiva del Dortmund tenía pensado echar a Terzic. En esa siguiente fecha se enfrentaban al Unión Berlín. Para fortuna del entrenador ganaron 0-2 en condición de visita y en adelante ganaron 3 partidos en línea, incluido el versus Bayern Múnich, situación que aseguró su continuidad. En la Champions League hasta el momento de la publicación de este video, el rendimiento del Borussia Dortmund ha sido muy bueno. En la primera fase lideraron nada más y nada menos que el grupo de la muerte. Con 11 puntos superaron al PSG, al Milan y al Newcastle. En octavos de final superaron al PSV e Eindhoven con un global de 3-1, en cuartos echaron al Atlético de Madrid con un ajustado global de 5-4 y en semis de forma impensada eliminaron al PSG ganándoles por la mínima diferencia ambos partidos. Y ya veremos qué pasa en la final de este sábado, donde se enfrentarán al Real Madrid en lo que será una final inédita y la tercera para el club alemán. En conclusión, el rendimiento del Borussia Dortmund en las últimas 4 temporadas ha estado acorde a su limitado presupuesto. Como lo veremos a continuación, el balance de gastos e ingresos por el concepto de fichaje fue positivo, lo que dejan claro que es un club vendedor y no comprador. Por sus plantillas han pasado grandes jugadores de la talla de Haaland y Bellingham, pero financieramente el club es incapaz de mantenerlos. En los últimos 4 años solo ganaron una Copa Alemana, estuvieron a punto de ganar una Bundesliga que claramente la tenían que ganar entendiendo que tenían la primera opción en la última fecha. Y este próximo sábado disputarán una nueva final de la Champions League, que en caso de ganarla su rendimiento pasaría de ser aceptable a muy bueno, o si la pierden su rendimiento seguiría estando en el aceptable.
En las últimas 4 temporadas que analizamos en este video, el Dortmund ha sido el tercer club en Alemania de los que más han gastado en fichajes, y en Europa ocupan el puesto 28, teniendo un balance positivo de 39 millones de euros, prueba de su excelente gestión financiera. En la caja de comentarios dime qué piensas sobre el resultado de la final de la Champions. ¿Será la segunda para el Dortmund o la 15 del Madrid? Amigos, gracias por haber visto este video, espero te haya gustado. Si fue así, por favor regálame tu like. Te recomiendo este video que estás viendo en pantalla para que lo continúes viendo. Como siempre te digo, sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.